Estimado auditorio, sean ustedes bienvenidos. Tenemos un invitado que está en Buenos Aires, Argentina, y cuyo nombre es Héctor Feinstein. Él tiene una mezcla inusual de estudios, y si no vean, miren, por un lado es contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, pero por el otro es psicólogo social. Está simpática la mezcla, además de contar con un posgrado en psicología social en la primera escuela privada de psicología social, doctor Enrique Pichón Riviere. Héctor es consultor y facilitador en temas tales como cambio organizacional, coaching, formación y conducción de equipos de trabajo, liderazgo, resolución de conflictos en equipo y otros más, tanto en el ámbito privado como en el público. Dirige, por otra parte, programas de capacitación gerencial, programas de formación de jefaturas, programas de formación en management para jóvenes profesionales. Ganó un concurso de profesor titular de 4 materias troncales de la carrera de Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesor titular de la cátedra Conducción de Equipos de Trabajo. Además es profesor en la maestría de Administración de esta facultad en la Universidad de Buenos Aires y ha sido o es profesor de posgrado o maestría en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad de Palermo, todas ellas ubicadas en Argentina. Adicionalmente, es profesor del módulo de Recursos Humanos en el posgrado de especialización en Artes del Espectáculo en la misma Universidad de Buenos Aires. Es autor del libro La gestión de equipos eficaces de Ediciones Maki y de otros libros y artículos de su especialidad. Por cierto, Héctor nos ha visitado acá en México, fue ponente en Guanajuato en el Encuentro Internacional sobre Equipos de Trabajo en el año de 2004. Pueden visitar su página web en www.hfeinstein.com.ar, AR de Argentina. Mi estimado Héctor, un gusto tenerte por aquí y déjenme decirles que nos va a hablar, hombre, de lo que es, como decimos por acá en México, su mero mole: liderazgo y equipos de trabajo. Y la pregunta que inicia nuestra conversación, Héctor, ¿qué es liderazgo? Es más, ¿hay alguna definición universal de liderazgo? Bueno, Jesús, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar de este programa. Gracias por esto, y ya tu primer pregunta motiva una cierta inquietud. Digamos, si existe una definición universal sobre el liderazgo, implicaría que hubiera una digamos, definición verdadera del concepto, que el concepto de verdad estuviera implícito, por ejemplo, en la pregunta que tú haces acerca del liderazgo. Es probable que algunos autores consideren que existe alguna definición universal de liderazgo. Nuestra postura, la que venimos desarrollando hace muchos años acá en Buenos Aires, es que no es tal, y que llamamos liderazgo a distintas cosas, pero además, en este estilo conversacional que tenemos, creemos que hablamos de lo mismo cuando hablamos de cosas distintas. Voy a darte un mero ejemplo. Para tomar alguna de las clasificaciones de liderazgo que habitualmente se usan en forma indistinta, podemos dar el liderazgo de masas, el liderazgo de organizaciones y el liderazgo en equipos.
En el caso del liderazgo de masas, se dan fenómenos que han sido muy estudiados por distintas disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la antropología misma y hasta la administración de empresas. Sin embargo, no podríamos decir que hay una definición universal de liderazgo, ni que esta definición de a quien nosotros consideramos líderes sea constante en el tiempo. Piénsalo en términos de liderazgo político, por ejemplo. En el caso del liderazgo político, cada uno tiene como líder, entre comillas, a una determinada persona a la cual vota en el momento de las elecciones. Sin embargo, nosotros aquí en la Argentina, después de que alguien ganó más del 50 y pico % de los votos, resultaba que nadie lo había votado. Entonces, aquellas personas a las cuales de pronto alguien lo consideraba líder, tiempo después lo había dejado de considerar líder. Por lo tanto, la concepción del liderazgo es una concepción ambigua y variante en el tiempo. Por otra parte, habiendo X o N partidos políticos, habrá N líderes circunstancialmente para cada partido político. Si alguien sigue a un líder de un partido político, quiere decir que no sigue como líder al otro. Por lo tanto, es difícil entender que desde el concepto de liderazgo de masas haya un concepto universal de liderazgo. A la vez, el concepto de líder organizacional que está impuesto es un concepto en el cual situamos a veces a aquellos líderes que suponemos exitosos, o que la bibliografía y la prensa, y una buena campaña de marketing, ¿por qué no?, los cita como líderes. Sin embargo, lo que podemos decir de ellos es que en algunos casos han sido muy buenos dirigentes, han gestionado muy bien sus organizaciones, jamás solos, siempre acompañados, y que en algunas circunstancias han sido líderes, y posteriormente en el tiempo han dejado de serlo. A mí me ha tocado trabajar mucho con gente de base en las organizaciones, y cuando uno le pregunta qué opina sobre el líder de su organización, manifiesta desconocer absolutamente quién es el líder de su organización, con lo cual la caracterización del liderazgo queda para unos pocos y para alguna bibliografía especializada en el tema. La mayor parte de la gente se siente desinformada y no comparte el concepto de liderazgo. Si esta charla que yo estoy teniendo contigo fuera posterior a la que tuviste con Fabián, en la cual citaste el ejemplo del líder de la fábrica de zapatos, de la cual podés hacer referencia luego, si no es así, seguramente las personas que trabajan en esa compañía donde la persona que conduce controla, no es considerado como líder por las personas. Sin embargo, tú lo has utilizado así desde el concepto que se utiliza, digamos, en la bibliografía habitualmente, lo cual es, desde mi concepción, errado, pese a que uno lo utiliza habitualmente. La tercera variante, habíamos dicho que la primera era el liderazgo de masas, la segunda era el organizacional, es el liderazgo de equipos o en equipos de trabajo. Sobre esto me gustaría ir más profundizando. Seguramente tú querrás que profundicemos sobre el concepto de liderazgo organizacional y también sobre el concepto de liderazgo en equipos de trabajo, pero entiendo también que esto viene en alguna otra pregunta que tú me harás, así que voy a seguir con esto. Tal vez la última reflexión con respecto a esta pregunta de lo universal es retornar al concepto de que ningún concepto acerca del liderazgo es verdadero, sino que es válido en función de cómo es cada uno de nosotros como observador y cómo utilizamos el lenguaje. No nos olvidemos, algunos autores que dicen que somos en el lenguaje y que además el lenguaje nos preexiste a nosotros y que nosotros, cada vez que decimos algo, cada vez que yo digo algo, no solo digo lo que digo, sino que estoy diciéndote cómo veo yo el mundo. Paso a tu siguiente pregunta. Bien. Ya en esta primera respuesta me diste mucho material para ahondar. Liderazgo de masas,
liderazgo organizacional, liderazgo de equipos. Bien hecha, a mi juicio, la distinción, y me llama mucho la atención la forma en cómo usamos el vocablo líder. Y como dices, y dices acertadamente, lo usamos como sinónimo de jefe. Lo acabo de hacer en la entrevista que tuve con Fabián Zulansky, otro de nuestros invitados, y esto me lleva a preguntarte, ¿quiere decir pues que bajo un concepto, digamos, químicamente puro de líder, en las organizaciones, que en efecto es donde quiero profundizar, y en los equipos, no todo aquel que tiene el nombramiento formal de jefe es necesariamente líder, y no todo líder es necesariamente jefe? ¿Qué piensas al respecto, mi estimado Héctor?